Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a iniciar resolviendo problemas de electricidad sobre resistencias. Vamos a comenzar con esta primera pregunta donde nos dice así: ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a la ley de Ohms? ¿Qué es la ley de Ohms? ¿Cómo se fundamenta la ley de Ohms? Te voy a narrar en breve y para poder saber cuál es la alternativa correcta. El físico alemán George Ohms, él va a plantear la siguiente experiencia. Él va a decir de que cuando conectamos Cuando conectamos una fuente con una resistencia, entonces vamos a tener aquí un circuito. En este circuito va a fluir una corriente y esa corriente va a tener relación directamente con el voltaje, o también llamado diferencia de potencial. Entonces, esta letra B, no te olvides que la B lo podemos llamar voltaje o diferencia de potencial. O diferencia de potencial. Bien, esto el que va a mencionar lo siguiente, que si el voltaje o la diferencia del potencial aumenta, si pasamos de una letra B, pasamos al doble, entonces la corriente también se debe duplicar. Si el voltaje se triplica, entonces la corriente también se debe triplicar. Hay una relación de directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Más voltaje, más debe ser la corriente. Entonces aquí decimos, si aumentamos el voltaje, la corriente también debe aumentar. Pero esto solamente ocurre, según la experiencia de Ohms, solamente ocurre cuando el elemento resistivo que va a estar aquí en todo este circuito debe permanecer constante. Y no solamente eso, sino también, además, hay una condición importante, que este elemento resistivo también debe tener una temperatura constante. Solo en ese caso vamos a tener todo esto. Muy bien, entonces con esta idea planteemos: ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a la ley de Ohms? Parte A. ¿La resistencia de un conductor es constante? Claro que sí, pero eso no nos dice todo. Tendría que habernos dicho que también la temperatura es constante o hablarnos en relación del voltaje y la corriente. Así que la primera no es una información completa. La segunda. La corriente es un conductor. La corriente en un conductor es inversamente proporcional a la diferencia de potencial. Ya sabes de que la corriente lo simbolizamos con I y la diferencia de potencial, llamado también voltaje, ellos no son inversas, sino son directamente proporcional. Así que por ese hecho, esto ya es falso. La C. La resistencia de un conductor es constante si la temperatura es constante, como lo habíamos dicho, sí. Si la resistencia es constante y la temperatura es constante, naturalmente debe cumplirse esta relación, que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Así que esto puede ser. Y vamos con el último. La corriente en un conductor es proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos. Sí, esto de aquí, el último, también es correcto. Sin embargo, recuerda de que como condición esto solamente ocurre cuando la resistencia es constante o cuando la temperatura es constante. Entonces, si aquí hubieran colocado la corriente en un conductor es proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos, coma, si la temperatura es constante, entonces esto sería una afirmación correcta. Así que la que más se aproxima a nuestra ley de Ohms sería la C. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: un cable de cobre con longitud L y radio R posee una resistencia de R. Muy bien, hasta ahí hay un punto seguido. Entonces nos están hablando de un primer caso. Siguiente: ¿cuál será el radio de un cable de cobre con longitud L medios y resistencia R? Entonces, en este tipo de problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar. Vamos a tener que comparar lo que nos hablan inicialmente sobre ese alambre de cobre de longitud L, radio R y resistencia R, y lo vamos a comparar qué pasaría si la longitud ahora se divide. Entonces, para esto, vamos a tener que recordar ciertas características que hemos aprendido en el caso
de los resistores que tienen longitud, que tienen área y también que nos dan el tipo de material con que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. Si tengo un material resistor y en este material resistor tengo las siguientes características, me dan la longitud, me dan el grosor, el área del grosor del alambre y me dicen qué tipo de material es, entonces aquí tenemos tres datos importantes. Primero, ya sabemos de que la longitud lo vamos a simbolizar con L. Así que aquí tenemos la longitud de este material y luego de eso, con una letra griega llamada ρ, vamos a simbolizar acerca del tipo de material que nosotros vamos a utilizar. Entonces, aquí nos dicen un alambre de cobre. Entonces, el tipo de material sería cobre, así que este ρ pertenece a los datos del cobre. ¿Cuál debe ser la fórmula? La fórmula que nosotros vamos a utilizar y en el cuadernillo también se encuentra es esto. La resistencia de algún material debe ser igual a la resistibilidad, que sería ρ, la longitud entre el área del grosor. Listo. Esto va a ser nuestra fórmula. Pero también aquí nos dan acerca del radio, el radio de esto, de esta circunferencia. No nos dan el área, nos dan el radio. Entonces, aquí también debemos recordar cómo podemos encontrar el área a partir del radio. Así que nosotros vamos a decir aquí lo siguiente. Si yo tengo aquí que es una circunferencia y el radio vale r, entonces el área lo vamos a calcular de esta manera. El área debe ser igual a pi por el radio al cuadrado. Con estas dos fórmulas, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar lo que nos están pidiendo. No nos olvidemos de que esto sería nuestra área. ¿Listo? Entonces, veamos ambos casos. Y aquí voy a colocar el primer caso, caso 1. ¿Hasta dónde llega el caso 1? El caso 1 solamente llega hasta este punto seguido. Dice un alambre de cobre, entonces coloco aquí el ρ del cobre. De longitud L. Entonces la longitud lo voy a colocar aquí. Todo el tamaño de este cobre debe ser L. Así que le voy a llamar L por aquí. Y su radio de este pequeño alambre de cobre vale R. ¿Listo? Con eso entonces ya nosotros tenemos nuestro alambre de cobre con estas características. Por lo tanto, nos dicen de que la resistencia de este tipo de material debe ser igual al ρ del cobre por su longitud dividido entre su área. Y aquí el área lo voy a colocar en términos del radio. Sería pi por el radio al cuadrado. Y ya tenemos esa resistencia, la resistencia de ese material. Ahora, a partir del punto seguido, vamos a contestar esta pregunta y esa pregunta es una situación 2. Le vamos a llamar caso 2. Y en ese caso, lo que nos están diciendo es, ¿cuál será el radio? Porque esto de aquí es lo que nosotros no conocemos. ¿Cuál va a ser el nuevo radio que le voy a llamar R1? Pero esta vez la longitud ya no va a ser L, sino la mitad de L. Entonces aquí vamos a colocar L medios, pero él sigue siendo cobre. Entonces, si sigue siendo cobre, entonces esto es el ρ del cobre. Y además nos dicen de que la resistencia de este material, ahora luego de que no es L, sino la mitad de L, entonces sigue manteniéndose la misma resistencia. Así que nosotros vamos a llamar de que esa resistencia debe ser el ρ del cobre, multiplicado por la longitud. En este caso la longitud sería L medios. Y aquí el área sería pi radio 1 elevado al cuadrado. Muy bien, ya tenemos entonces dos ecuaciones. El caso número 1 nos dio una ecuación y el caso número 2 también nos ha dado otra ecuación. ¿Qué debemos hacer para solucionar estos dos? Simplemente tenemos dos elementos iguales y eso es el radio. El radio aquí vale R, aquí también vale R, entonces podemos igualar estas dos cantidades. Colocamos aquí.
igualando. Igualando la ecuación uno con la ecuación número 2. Así que esto nos va a salir lo siguiente. Ahora, simplificando, vamos a simplificar el con el porque son lo mismo. Simplifico también pi con pi. Y también podría simplificar L, pero antes de simplificar L voy a dejar así. L sobre R al cuadrado. Y por el otro lado tendríamos que este 2 con el de abajo se convertiría así. L sobre 2 veces R1 elevado al cuadrado. Ahora sí, voy a simplificar esto de aquí, este L con este L. Y lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. Va a ser así. 1 sobre R al cuadrado y por aquí sería 1 sobre 2R1 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Agarro esto, lo llevo para aquí y esto lo llevo para aquí. O también podrías haber hecho la inversión, invertimos, pero de igual forma, lo que nosotros vamos a obtener es esto. Ujú. A ver, por favor, no te olvides, solamente voy a llevar a él para el otro lado y a él y al otro también para el otro lado. El 2 lo voy a dejar ahí porque va a ser necesario. Y lo van a ver por qué. R1 elevado al cuadrado debe ser igual a R elevado al cuadrado sobre 2. Y con esto sacamos la raíz cuadrada a todos. Y así vamos a obtener nuestra relación entre R1 sería la raíz cuadrada de R cuadrado sobre 2. Esto sería la raíz de R cuadrado y abajo la raíz de 2. Por favor, no te olvides esto de la parte de matemática. Y ya sabes de que aquí arriba te sale simplemente R y aquí abajo lo dejamos con raíz de 2. Así que esto sería R sobre raíz de 2. Y vamos a colocar R sobre raíz de 2. Esto sería la respuesta. Y ahora, ¿cuál es la clave correspondiente? Ya lo has visto, sería la C. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente problema. En este problema nos dice así, un resistor cilíndrico de volumen B y longitud L tiene una resistencia, tiene resistencia R. El resistor tiene una sección transversal circular uniforme. ¿Cuál es la resistibilidad del material que forma el resistor? Y todo, observa la respuesta, todo está en términos del volumen, en términos de la resistencia y en términos también de la longitud. Pero nos hablan del volumen. Y según lo que hemos visto, la ley de la resistencia no aparece volumen. Entonces aquí tenemos que recordar ciertas características adicionales. Veamos aquí. Muy bien, lo primero que tenemos que recordar es esto, que todo material resistivo tiene relación con el tipo de material y también con la parte geométrica, como el área de este grosor y también la longitud del alambre. Y como habíamos dicho en el problema anterior, esa resistencia debe ser igual a la resistibilidad longitud sobre el área. Siguiente. Si tenemos aquí, el otro es un cilindro. Si hablamos de un cilindro, el cilindro tiene un área, el área de la base, que le vamos a llamar A, y también tiene una altura que nosotros le podemos llamar H. Pero en esta oportunidad, a esta altura, en vez de llamarle H, le voy a llamar L. Entonces, si la altura del cilindro le llamo L y la base le llamo A, entonces el volumen del cilindro debe ser igual la base por la altura. Entonces debe ser el área de la base por la altura. Y es así como nosotros vamos a tener que relacionar estas dos fórmulas para poder encontrar la resistibilidad del material. Lo que nos piden es cuánto vale ρ. Entonces, para encontrar esto voy a utilizar, vamos a comenzar de esta manera. Ya que hemos recordado, decimos resistencia es igual a la resistibilidad por la longitud dividido entre el área. Ahora voy a hacer lo siguiente. Para encontrar el volumen, voy a agarrar y voy a multiplicar. En la parte inferior lo voy a multiplicar por L y en la parte superior lo multiplico por L. Cuando hago esa multiplicación, todo lo que está aquí abajo no es nada menos que el volumen. Área por longitud sería el volumen.
Y así tenemos que la resistencia es igual a la resistibilidad multiplicado por arriba sería L por L, L por L sería L cuadrado y abajo sería el volumen. Y como nosotros estamos buscando, solamente buscamos a L, tenemos que despejar. L lo paso a multiplicar y el L al cuadrado lo pasamos a dividir. Y de esta manera tendríamos lo que nos están pidiendo. Y la resistibilidad sería esto. Resistencia, volumen, resistencia por volumen entre longitud del alambre elevado al cuadrado. Y la respuesta que conecta con esta sería la C. Pasamos ahora al siguiente problema. En este problema nos dice así, un resistor X de resistencia R está hecho de un cable de longitud L y sección transversal A. Punto. Entonces, hasta ahí ya tenemos mucha información solamente sobre el resistor X. Sigamos, el resistor Y está hecho del mismo material, palabra clave, del mismo material, pero tiene longitud 4L y sección transversal de área 2A. Punto seguido, dos informaciones claves. El siguiente nos dicen de que X y Y se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total de la asociación? Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar cuánto vale la resistencia de X, cuánto vale la resistencia de Y, y luego conectar a estos dos resistores en serie. Y veamos lo que nos va a salir. Entonces, en nuestro paso número 1, decimos, debemos calcular cuánto vale la resistencia en X y cuánto vale la resistencia en Y. Y aquí he colocado nuestros datos. Para la resistencia en X nos dicen de que la resistencia en X tiene una longitud L y una sección transversal que sería el área de este grosor, que sería A. El tipo de material. Entonces, hay una palabra clave que nos dicen que ambos resistores son del mismo tipo de material. Así que le voy a llamar a él Rho. Por lo tanto, la resistencia en X debe ser igual, según la fórmula que hemos visto anteriormente, debe ser al material multiplicado a la resistibilidad del material multiplicado por la longitud sobre A. Y todo esto nos dicen de que vale R. Esa es la resistencia de todo esto de aquí debe ser R. Así que nosotros vamos a llamarle así, R. Y ya tenemos la primera resistencia. Busquemos entonces para el caso siguiente, para el caso de R de Y. Entonces, para el caso de R de Y, le voy a subir esta imagen un poquito más arriba y ya está. Ahora sí, coloquemos la misma información. R de Y debe ser igual a la resistibilidad que vale Rho multiplicado por, aquí tengo, 4 veces la longitud, porque es la longitud de todo el alambre, que sería 4L, dividido entre el grosor, que sería 2A. Y si nosotros vamos a observar cuánto nos va a salir aquí, vamos a ver de que aquí esto sería así. 2, vamos a simplificar aquí. 4 entre 2, esto nos sale simplemente 2 y ese 2 lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo y adentro vamos a colocar las letras. Y ahora te vas a fijar por qué voy a hacer esto. Entonces, ahora sí. Luego de tener esto y ahora que ves, bien, entonces esto con lo de arriba tienen alguna relación? Claro que sí. La respuesta es sencilla, claro que sí. Esto de aquí, rho por longitud entre A, es lo que tenemos aquí, que debe ser R. Así que esto es R. La resistencia en Y con todas estas dimensiones de 4 veces su longitud y la sección transversal se duplicó, esto debe ser igual a simplemente 2R. Entonces con eso ya nosotros tenemos la otra resistencia. La resistencia para el caso de Y vale 2R. Muy bien, el siguiente paso, el paso número 2, es colocar a ellos dos en serie. Entonces aquí, conectando en serie. Pero esta conexión en serie no lo voy a colocar así en estas dimensiones gigantes, simplemente voy a hacer algo representativo. Muy bien,
Y ahora sí, tenemos aquí nuestra representación. El primer resistor vale R y el segundo resistor vale 2R. Entonces, como están en serie, recuerda de que cuando los resistores están en serie, la resistencia total, esa resistencia total debe ser la suma de esas dos resistencias, de R de X más R de Y. Y como ya conoces los valores, simplemente es 3R. Eso sería la resistencia total al momento de colocar ellos dos en serie. Y la clave, como ya estás viendo, tanto en el primero, el segundo y el tercero, no es que lo haya elegido así, pero hasta ahora sería la clave C. Pasamos entonces con esto al siguiente problema y observa las variedades de problemas que te pueden venir en el caso de este tema de resistores. En este problema nos dice así, un resistor cilíndrico de longitud L está hecho de un metal de masa M. Antes habíamos agregado el caso del volumen, pero ahora vamos a agregarle el caso de la masa. Tiene una resistencia R. Muy bien, punto seguido. Así que hasta aquí hay una primera idea. A continuación, y a partir de ese volumen de metal, se construyen dos resistores, uno de longitud 2L y de masa M medios. Cada uno tiene que tener esa longitud 2L y masa M medios. ¿Cuál es la resistencia de los dos resistores cuando se conectan en paralelo? Entonces, ya sabemos cómo encontrar la resistencia cuando nosotros conocemos la longitud y conocemos el área, pero no sabemos cómo encontrarlo en relación a la masa. Ahora, y también tenemos que ponernos a pensar, si yo conecto dos resistores en paralelo, ¿cómo yo puedo encontrar la resistencia total? Eso también es otra duda que debemos tener. Así que de todas las dudas que podemos comenzar, debemos recordar esto. ¿Cómo puedo relacionar masa con volumen y también masa con volumen y el tipo de material? Así que vamos a hablar de un término que hemos aprendido ya anteriormente. La primera característica le vamos a llamar densidad. La densidad nos va a relacionar dos cosas. Densidad, voy a colocar aquí, densidad es igual a la masa entre el volumen. Vamos a colocarlo así o simplemente M entre B. Densidad es M, la masa, entre el volumen. Eso quiere decir de que si yo tengo un material, por ejemplo, un material de cobre, un material de aluminio, un material de plata, este pedacito de material tiene la misma densidad que todo este pedazo del material. Las densidades van a ser la misma. Es una característica que se va a ir manteniendo siempre y cuando tengamos el mismo material. Entonces, si yo tengo un pedacito, es igual a algo más grande o también es igual al todo. Así que esa es la propiedad de la densidad. La otra característica es la resistibilidad. La resistibilidad que habíamos hablado de los materiales, el Rho, también debe permanecer siempre, si es el mismo material. La resistibilidad para un pedacito es la misma para el más grande o para el todo. Entonces, aquí hay una condición muy importante para el caso de los materiales. Condición: que la densidad no cambia, la densidad es constante y la resistibilidad también es constante. Por favor, no olvidemos eso que vamos a necesitar para nuestra explicación. Entonces, tanto la densidad, que le voy a llamar D, y la resistibilidad siempre deben ser constantes. Y ahora con esta idea vamos a nuestra fórmula. Lo que nos dice aquí en nuestra primera parte dice, un resistor cilíndrico de longitud L está hecho de un material de masa M y tiene una resistencia ρ. Entonces, vamos con la primera parte, caso. El paso número 1. El paso número 1 será encontrar para ese material cilíndrico. Entonces, nosotros vamos a agarrar y decir, tengo un material cilíndrico, aquí está. Este material cilíndrico tiene toda la información que acaban de decirnos. Tiene una longitud L. Naturalmente, aparte de tener esa longitud L, tiene una resistibilidad ρ. También tiene un área. Esa área le vamos a llamar A.
Listo. Estas son las características que nosotros tenemos acerca de los resistores. Así que esto podemos decir de que la resistencia es igual a la resistibilidad multiplicado por la longitud dividido entre el área. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, en problemas anteriores. Ya lo hemos visto esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una estrategia y esa estrategia es multiplicarlo arriba por L y abajo también por L, que eso también ya lo he hecho anteriormente. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es esto. Esto, la resistencia es L al cuadrado arriba y abajo tenemos el volumen. Y ahora sí, si abajo tienes el volumen, ya tenemos la relación entre la resistencia, la longitud y el volumen, pero nosotros queremos agregarle la masa también a esto. Entonces voy a agarrar y voy a multiplicar. Aquí lo multiplico por la masa y también hago una división entre la masa. Si tú multiplicas por algo y lo divides también entre ese mismo algo, esto no afecta a todo lo que tenemos aquí. Pero eso sí, vamos a ver que hay un reacomodo con esto. Masa entre volumen, tú ya sabes qué es esto. Esto es densidad. Así que la resistencia debe ser igual a la resistibilidad multiplicado por la densidad, que lo voy a simbolizar simplemente con una D mayúscula, multiplicado por la longitud elevado al cuadrado, dividido entre su masa. Y ya tenemos la fórmula de la resistencia. La resistencia de un material depende tanto de la resistibilidad, de la densidad, de la longitud y también su masa. Pero eso sí, no te olvides algo muy importante aquí y es que ellos dos, tanto la resistibilidad como la densidad, son constantes. Entonces, si ellos dos son constantes, la resistencia solamente depende de la longitud del material y de la masa del material. Así que en vez de colocarle una L pequeñita, voy a colocarle aquí una L grande. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos al paso número 2. Muy bien, entonces vamos a calcular nos dice así, a continuación y a partir de ese volumen, a partir de este volumen, se construyen dos resistores, cada uno de longitud 2L y de masa M medios. Entonces, voy a llamar al primero, le voy a llamar X y al segundo le voy a llamar Y, pero primero voy a comenzar con X. Entonces, la resistencia en X debe ser igual a la misma resistibilidad por la densidad. Recuerda de cómo funciona la fórmula. Las resistencias debe ser siempre el producto de la resistibilidad por la densidad por la longitud elevado al cuadrado, pero la longitud en este caso no vale L, sino vale 2L elevado al cuadrado, todo eso dividido entre la masa. Y la masa para este caso vale M medios. Entonces colocamos aquí ese valor, M medios. Listo. Operando esto, vamos a tener aquí lo siguiente. R de X debe ser igual a ρ por D. Aquí arriba tenemos 4L cuadrado y abajo tenemos M medios. Si utilizamos extremos y medios, ya sabes de que aquí este 4L al cuadrado tiene hacia abajo un 1 y esto nos va a llevar a hacer esto. Esto de aquí, extremos y medios, ya lo tenemos. Y ahora sí, con bastante paciencia, por favor, esta parte. Y lo que vamos a encontrar es esto. Va a ser 8 veces ρ por d por L al cuadrado sobre la masa. Así que la resistencia en X debe ser igual. Toda esta parte de aquí, ρ por la densidad por L al cuadrado entre M, no es nada menos y nada más que la resistencia R, que nos dan como dato. Entonces, la resistencia en X vale 8R. Pero no debes olvidar que la resistencia de este primer material y la resistencia del segundo material deben ser iguales. Entonces, para el caso de Y, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Para el caso de Y, como son materiales iguales,
dimensiones iguales, la resistencia en Y es igual a la resistencia en X y esto vale simplemente R. Y ahora sí, con eso vamos al paso número 3. En el paso número 3 nos dicen de que a estos resistores que nosotros tenemos, a estos resistores debemos colocarlo en paralelo. Entonces voy a agarrar y colocarlo así, en paralelo. Uno hacia arriba y el otro lo vamos a colocar hacia abajo. Y como ya sabes, ambos deben estar conectados por cables. Y ahora debemos utilizar la fórmula de los paralelos. Entonces, cuando los resistores se encuentran en paralelo, la resistencia total debe ser la inversa, la suma de las inversas de las resistencias. Entonces, nosotros vamos a colocar aquí resistencia en X, le vamos a llamar así, es igual a R, no diré 8R, y aquí la resistencia en Y también vale 8R. Y la resistencia en Y también vale 8R. Entonces, fórmula de la resistencia total. 1 sobre la resistencia total debe ser igual a 1 sobre R de X más 1 sobre R de Y. Así que al momento de colocar todo esto, vamos a tener 1 sobre 8R más 1 sobre 8R. Entonces, al momento de invertir todo esto y al desarrollarlo, nos va a salir 4R. Esto sería el resultado y curiosamente también nos sale la C. Entonces, esto sería lo que nosotros debemos encontrar como resistencia total al momento de conectarlo en paralelo. Muy bien, chicos, ahora sí, vayamos a problemas de gráficas en el caso de resistencias. Muy bien, en este problema nos dice así, la gráfica muestra la variación de una corriente con la diferencia de potencial. En el eje vertical tenemos a la corriente y en el eje horizontal tenemos a la diferencia de potencial que es V. En un dispositivo. ¿Cuál es la resistencia del dispositivo en el punto P? Y si tú dices de qué es la C, mm, bueno, no es la C. Así que sé que nos ha salido CCC en muchos de los problemas, pero este no es la C. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos la gráfica? Si tenemos un material resistivo, entonces debemos recordar lo siguiente. La ley de Ohms que nosotros hemos practicado, ¿cómo lo podemos representar en una gráfica? Para el caso de los materiales ómicos, le vamos a dar ese nombre, materiales ómicos, como este pequeño material que es un resistor. Este pequeño material que es un resistor, la gráfica corriente versus diferencia de potencial te va a salir una línea recta. Y eso es debido a que él debe cumplir esta ley, la ley de los materiales ómicos o la ley de Ohms. Entonces, la ley de Ohms nos menciona lo siguiente, nos dice así, que toda diferencia de potencial o voltaje debe ser igual al producto de la corriente, esto de aquí es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si nosotros lo ordenamos, esto sería el eje, esto de aquí sería el eje X, y aquí tendríamos el eje Y. Ahora, si queremos hacer una gráfica respectiva, entonces de aquí nosotros podemos encontrar lo siguiente. Podemos decir esto, para relación a nuestra gráfica. Y es igual a 1 sobre R multiplicado por B. Esto sería nuestra ecuación según nuestra gráfica. El eje vertical es el eje Y, entonces Y debe estar aquí, como el efecto. El de aquí es el efecto y la causa sería el voltaje. Entonces, esta diferencia de potencial o voltaje multiplicado por la inversa de la resistencia nos da la corriente. Entonces, en este caso, cuando tenemos una recta, ¿qué significa eso? Esta parte de aquí no es nada menos que la pendiente. La pendiente o gradiente de la función. Entonces, si yo dibujo aquí una recta y dibujamos un pequeño triángulo, entonces
Si dividimos la parte vertical, todo lo que aumentó en la parte vertical, lo dividimos entre todo lo que pasó en la parte o cambió en la parte horizontal, entonces esa división de la parte vertical entre la parte horizontal nos debe de salir la inversa de la resistencia. Entonces, la pendiente de esta recta nos da la inversa de la resistencia y así es como nosotros vamos a encontrar esto. Pero esto solamente es para el caso de los materiales ómicos. ¿Qué pasa si hay otro material? Porque nuestra gráfica no representa un material ómico. Un material es ómico solamente cuando la representación de la curva, bueno, la representación es una recta, pero aquí tenemos una curva. Entonces veamos esos casos. ¿Qué pasa si tenemos curvas? Y esto sería la representación. Aquí, para el caso de una bombilla, tenemos una curva de esta manera y para el caso de los diodos LED, tendríamos una curva de esta forma. Y observa de que ninguno de ellos dos cumple la ley de Ohms. Sin embargo, aunque no cumplan la ley de Ohms de forma como el caso de los materiales ómicos, pero nosotros podemos aplicar la ley de Ohms, pero para determinados puntos. Por ejemplo, para el caso de la bombilla, nosotros podemos decir de que en este punto hay un voltaje o hay una diferencia de potencial que le podemos llamar BDP y como consecuencia tenemos una corriente. Esto lo podemos medir en el caso con nuestros instrumentos que es el voltímetro y también el amperímetro. Se puede medir ellos dos. Y si tú puedes medir ellos dos, entonces puedes aplicar la ley de Ohms en ese instante y puedes encontrar, por ejemplo, así, el voltaje de P es igual a la corriente de P multiplicado por la resistencia. Así que si pasamos a dividir, ya tenemos esto. Voltaje de P entre corriente de P es igual a la resistencia solamente en este punto, porque cuando estamos más arriba tendrá otra resistencia, más arriba otra resistencia. Entonces, nosotros vamos a indicar de que esta fórmula de voltaje de P entre corriente de P solamente funciona para un determinado instante. Y ahora sí, pero esto también funciona para los diodos LED. Si queremos utilizar en el caso de los diodos LED, también podríamos tomar un punto cualquiera, un punto de P para un determinado voltaje y vamos a tener una corriente de P. Y también tendríamos que el voltaje de P entre la corriente de P nos sale la resistencia. Así que la respuesta, y como ya te había dicho que no era la C, la respuesta es la B. Ahora sí, con estos conocimientos vamos a ir a resolver el último problema, aunque me gustaría dejártelo. Muy bien, en este último problema dice así, la gráfica muestra la variación de la corriente en un dispositivo en el que hay una diferencia de potencial V. Ahí está, corriente en la parte vertical, diferencia de potencial o voltaje en la parte horizontal. ¿Cuál es la resistencia del dispositivo en P? Bueno, para el video, resuélvelo y si me dices de qué es la C, vamos a ver si es que es la respuesta correcta. Ahora sí, luego de que has parado el video y que ya has resuelto, y si sigues manteniendo la misma idea de que la C es la respuesta, no me queda decirte felicitaciones, lo has hecho, es correcto. Y para eso, no te olvides de que aquí este es el punto P, lo primero que has identificado, obviamente has identificado de que esto de aquí no es un material ómico porque es una curva. Entonces aquí tú tienes el voltaje de P. Y por aquí en la parte horizontal para ese voltaje tienes una corriente. Entonces, y tu corriente de P ya sabes de que vale 2. Entonces aquí tienes la corriente de P. Y ahora, ¿qué hacemos? La ley de Ohms nos dice lo siguiente. Ley de Ohms nos dice de que el voltaje de P es igual a la corriente de P por la resistencia solamente en ese momento. Entonces, esto vale 20, esto vale 2 por R y R nos sale 10 ohmios. Eso sería la respuesta para esa parte. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo momentáneamente sobre resistores y sus gráficas. No te olvides, si tienes alguna pregunta de algún otro paper que no te ha salido, solamente escríbeme, mándame a mi correo y con eso yo estaré haciendo un video lo más pronto posible para solucionar tus dudas. Que tengas un buen día. Chao, chao.